El hombre estaba a solo un brazo de distancia. Ahora que estaba de pie en toda su altura, era aún más evidente lo alto que era, probablemente rozando los 190 centímetros. Hombros anchos y un cuerpo sólido lo hacían parecer un atleta de raza mixta. Bajo la luz más clara, sus ojos grises ahumados eran aún más impactantes, casi hipnóticos. Su mandíbula fuerte, ligeramente sombreada por una barba incipiente, añadía a su aura intimidante. Claro, era guapo, no había forma de negarlo, pero la vibra peligrosa que desprendía opacaba por completo cualquier atracción. No era tanto algo que te hiciera suspirar como algo que te hacía querer salir corriendo por tu vida. No vas a poder abrir eso con la mano así, dijo el hombre en un tono calmado y práctico, extendiendo una mano expectante. Peach parpadeó, confundido. Todavía estaba en guardia, pero tras un momento de duda, le entregó la botella de agua. Más que nada, sentía una extraña sensación de familiaridad con el hombre frente a él, pero por más que lo intentaba, no podía ubicarla del todo. Gracias, murmuró Peach mientras el tipo desenroscaba la tapa con facilidad y le devolvía la botella abierta. Peach se hizo a un lado para asegurarse de que el agua no salpicara a nadie, luego la inclinó para verterla sobre su herida, dejando que lavara la sangre. Eso te pasa por meterte donde no te llaman, comentó el hombre, su voz profunda con un leve tono de reproche. Peach se detuvo por una fracción de segundo, el agua reduciéndose a un goteo. Luego sonrió débilmente y continuó limpiando su herida, respondiendo con una voz ligera y despreocupada. Sí, tienes razón. No es mi asunto. ¿Pero qué puedo decir? No podía dejar al chico así. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, probablemente lo haré. Se encogió de hombros y tomó algunos pañuelos para secar suavemente su brazo. La herida no era grave, solo un rasguño, nada profundo, pero de todos modos necesitaría una vacuna contra el tétanos, sin duda. ¿Nunca piensas que ayudar a otros podría meterte en problemas? El hombre alto y de hombros anchos cruzó los brazos, entrecerrando los ojos con una clara desaprobación que emanaba de él. Siempre estoy en problemas, así que sí, estoy bastante acostumbrado. Peach rió suavemente por lo bajo, haciendo una pausa breve antes de añadir en un tono resignado, pero en serio, ¿podrías no intentar seducir al chico? Preferiría no lidiar con él peleando con su relación o lo que sea. Cada vez que tienen drama, soy yo el que queda atrapado en el medio. La expresión del otro hombre se endureció al instante. Su rostro, ya intimidante, se oscureció aún más, y su tono, cargado de una ira apenas contenida, salió cortante. No hay nada que quiera que no pueda tener. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire por un momento tenso antes de que Peach estallara repentinamente en una risa incontrolable. Intentó contenerla, pero solo logró ahogarse, tosiendo y riendo al mismo tiempo. Finalmente, logró recomponerse, aunque la mirada del otro hombre se oscurecía más con cada segundo. Perdón, dijo Peach, levantando una mano en una rendición fingida, su voz aún temblorosa por la diversión. No quise reírme, me tomó desprevenido. Es decir, ¿quién dice cosas así en la vida real? Es tan exagerado. Mandón y completamente tiránico. El ceño del hombre se frunció más, y la irritación creciente en su rostro gritaba no me divierte. Peach, dándose cuenta de que quizás había ido demasiado lejos, levantó rápidamente ambas manos en un gesto de disculpa, su amplia sonrisa desvaneciéndose en algo más tímido. Maldita mi bocota, maldijo para sí mismo. Si realmente te gusta Ran, ¿por qué no lo abordas de manera adecuada?, sugirió Peach, intentando cambiar el ambiente y desviar cualquier enojo que se avecinara. Digo, esos dos no son oficialmente pareja aún, ¿verdad? Aran sigue soltero. Si lo intentas como persona normal, podría funcionar. El ceño no se movió. Si acaso, el tipo parecía aún más molesto, su mandíbula tensa mientras miraba a Peach desde arriba. ¿Por qué perdería mi tiempo en algo así?, replicó el hombre, cruzando los brazos más fuerte, su actitud prácticamente gritando energía de jefe mafioso.
Su mirada penetrante llevaba un toque de desdén, como si la idea de seguir las reglas estuviera por debajo de él. Mirándolo ahora, este tipo no desentonaría en una de esas novelas románticas de macho alfa, del tipo mafia de bofetada y cosquillas. Sí, este hombre tenía todas las características de ese cliché. Pitch asintió para sí mismo un par de veces. Sí, había leído este tipo de novela antes. El héroe en esas historias siempre era igual, agresivo, ruidoso, mandón hasta el punto de ser un controlador obsesivo, y tal vez un poco desquiciado. Honestamente, este tipo estaba dando en todas las notas correctas. Contrólate, hombre. ¿Quién en su sano juicio disfruta que lo manden o lo intimiden? A menos que sean masoquistas, claro. Pitch sacudió la cabeza, apoyándose casualmente contra el lado de su pequeño auto. La forma en que esta conversación se estaba desarrollando iba a tomar mucho más tiempo del que había planeado. Todavía tenía trabajo que terminar esa noche, pero claramente, eso ya no iba a suceder. Es solo una aventura de una noche. ¿Por qué hacer tanto drama? Incluso si es algo de una noche, el sexo debería ser sobre satisfacción mutua. Se trata de disfrutar el momento juntos, no de que una persona tome lo que quiere mientras la otra solo es arrastrada, o peor, usarlo como una especie de moneda de cambio. ¿Dónde está la diversión en eso? El tono de Pitch era serio ahora, su expresión tan sincera como podía lograr. Para él, el sexo era algo que debía ocurrir entre dos partes que consentían y querían. La idea de forzar a alguien, presionarlo o incluso usar dinero para salirse con la suya le ponía los pelos de punta. «Es solo sexo», murmuró el aspirante a mafioso, aunque sonaba un poco menos ardiente esta vez. Todavía irritado, seguro, pero más calmado. «¿Alguna vez lo has intentado de verdad?», contraatacó Pitch, arqueando una ceja. «Sexo donde ambos estén comprometidos, ambos disfrutando, no solo apresurándose para terminar. Apuesto a que se sentiría mucho mejor». Sonaba como experto, pero la verdad, su experiencia era casi ridículamente mínima. Había tenido 3 relaciones, ninguna de las cuales había llegado hasta el final. Claro, había tenido un par de aventuras de una noche en el pasado, pero eso parecía de otra vida. Estos días, estaba demasiado ocupado para siquiera pensar en ligar. El rostro del señor Mafia se quedó en blanco mientras se hundía en pensamientos profundos, sus oscuras cejas frunciéndose como si intentara resolver un rompecabezas increíblemente complejo. Pitch solo podía quedarse ahí, esperando. Incapaz de contenerse, dejó escapar un bostezo silencioso. Había estado funcionando con muy poco combustible durante días, quedándose despierto hasta tarde y trabajando sin parar. Hoy había comenzado con una sesión de fotos temprano en la mañana y se había prolongado hasta, bueno, ahora. Pitch quería decirle al señor Mafia que se fuera a casa a pensar las cosas allá. A él le gustaría irse a casa también, honestamente, estaba a punto de desmayarse de puro cansancio. «Dame tu teléfono». Pitch, que estaba al borde de dormirse de pie, volvió a la realidad. Parpadeó ante la mano extendida, desconcertado sobre cómo su conversación había girado hacia su teléfono. Cuando el tipo repitió la orden, su tono profundo y autoritario no admitiendo discusión, Pitch suspiró y sacó su teléfono, desbloqueándolo sin protestar. ¿Qué podía decir? El tipo era al menos el doble de su tamaño, tenía 2 guardaespaldas flanqueándolo y, oh sí, ambos estaban armados. Fuera lo que fuera que este tipo mafioso estuviera tramando, definitivamente no estaba intentando robar un teléfono viejo y maltrecho como el suyo. Pitch se quedó ahí, observando mientras el hombre manipulaba su teléfono. Esos ojos grises ahumados tenían una extraña familiaridad, una sensación que tiraba de los bordes de su mente y se negaba a desvanecerse. Solo se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Cuando le devolvieron su teléfono, Pitch lo tomó distraídamente, su agotamiento mezclándose con esa sensación persistente de reconocimiento. Antes de que pudiera detenerse, las palabras se le escaparon. «Me pareces muy familiar. ¿Nos hemos visto antes?» El mafioso se congeló, un destello de algo, tal vez decepción,
brillando en esos ojos grises antes de que desapareciera tras una sonrisa irónica. ¿Esa es la línea de ligue más patética que he escuchado? ¿Qué? ¿Has estado viendo demasiadas telenovelas? Peach parpadeó un par de veces, luego estalló en carcajadas, del tipo que lo dejó doblado y secándose los ojos. Su genuina diversión borró la sonrisa del otro hombre al instante, reemplazándola por un ceño de confusión. Perdón, dijo Peach rápidamente, intentando calmarse antes de que las cosas se pusieran complicadas. Lo último que necesitaba era que el señor Mafia se ofendiera y empezara a blandir su arma. No quise reírme de ti, es solo que, hombre, eso fue tan exagerado. Juro que no estaba intentando ligarte ni nada. Lo juro por mi corazón. Finalmente logró controlar su risa, aunque la sonrisa se mantuvo obstinadamente en su rostro. Lo pregunté porque realmente me pareces familiar. Siento que te he visto antes en algún lugar, tal vez en una revista. Tus ojos, ese color gris ahumado, son muy llamativos. Supongo que se me quedaron grabados. El señor Mafia relajó su ceño, el filo en sus ojos suavizándose como si estuviera perdido en pensamientos. Peach se quedó ahí, esperando. Quería suplicar permiso para irse a casa a dormir, pero tenía demasiado miedo de terminar durmiendo permanentemente. No era una opción. Todavía tenía un montón de trabajo esperándolo. Lo pensaré, dijo el tipo mafioso al fin, luego se dio la vuelta y se alejó con sus hombres siguiéndolo detrás. Peach no soltó el aliento que había estado conteniendo hasta que estuvieron completamente fuera de vista. El alivio lo golpeó tan fuerte que sintió como si le hubieran quitado una montaña del pecho. Todo el tiempo que habían estado hablando, había estado aterrorizado de terminar muerto. Pero entre su personalidad habitual, un toque de alcohol aún zumbando en su sistema y el puro agotamiento, de alguna manera había logrado actuar más valiente de lo que realmente era. Al menos no había hecho nada demasiado imprudente. Eso se dijo a sí mismo mientras subía a su auto y se dirigía de vuelta a su condominio. Ahora mismo, todo en lo que podía pensar era en su cama suave y el dulce aire frío del acondicionador. Terakit Arseni era un empresario en sus primeros 30 que actualmente estaba causando sensación en el ojo público. No solo por Arseni, su marca de perfumes y joyería increíblemente popular, sino también gracias a su impresionante apariencia y su cadena siempre cambiante de novias famosas. Pero pocas personas conocían la verdad sobre la familia Arseni. El negocio de perfumes y joyería no había sido su primera aventura. El nombre Arseni había sido importante en el mercado negro durante años como uno de los mayores proveedores de armas desde Rusia. No solo comerciaban armas, también invertían fuertemente en investigación y desarrollo, impulsando nuevas tecnologías. Comenzó como tráfico de armas y se expandió hacia el dominio tecnológico, y ahora, con el hijo mayor de la familia Arseni al mando, tenían una marca legítima en bienes de lujo. En la superficie, era solo una fachada, pero las enormes ganancias superaron todas las expectativas, convirtiendo el negocio en una de las joyas de la corona del imperio Arseni. Con todo a su favor, poder, riqueza, influencia, no era sorpresa que el hombre a menudo referido como el jefe mafioso rara vez encontrara algo que quisiera, pero no pudiera tener. Golpeaba lentamente sus dedos rítmicamente sobre el escritorio, dejando el documento en la pantalla sin firmar. Por primera vez, no podía concentrarse en el trabajo. Su mente estaba enredada con pensamientos que no podía sacudirse, por más que lo intentara. Ese modelo pequeño y ardiente había captado su atención, esos grandes ojos expresivos, mejillas sonrojadas y esa boca atrevida. Había una rebeldía en su actitud que era casi un desafío, envuelta en un cuerpo pequeño que parecía tan fácil de dominar. Tenía que admitir que estaba intrigado. No podía evitar preguntarse cómo se sentiría tener a esa cosita terca debajo de él, retorciéndose y cediendo a su control. Cuando quería algo, debía tenerlo. Y cuanto más alguien resistía, más satisfactorio era conquistarlo. Pero era realmente extraño. La imagen de ese modelo persistía en su mente, negándose a desvanecerse. Sin embargo, curiosamente, otro pensamiento había comenzado a colarse, una voz cálida y tranquilizadora,
calmada y constante como un arroyo suave. Solo unas pocas palabras, acompañadas de una risa brillante y genuina, habían logrado apagar su temperamento ardiente en un instante. El que se había reído de él, le había dicho sin rodeos que se calmara y había mantenido su postura sin enfurecerlo. Si acaso, la actitud firme, pero desafiante del tipo lo había hecho ceder. Nadie más le había hablado así y salido ileso. Sin embargo, aquí estaba este fotógrafo, todavía muy vivo y en una pieza. Ni siquiera era tan destacable a primera vista. No era increíblemente hermoso, no alguien de quien no pudieras apartar los ojos. Y, aún así, estar cerca de él había sido, extrañamente tranquilizador. Señor, aquí están los informes de antecedentes que solicitó. Su asistente se acercó, colocando 2 carpetas sobre el escritorio. Cada una tenía un nombre escrito claramente en la portada. Dee dudó. Honestamente, había estado cuestionándose desde la noche anterior, cuando ordenó los chequeos de antecedentes. Había tenido toda la intención de investigar la historia del modelo. Pero de alguna manera, también había dicho que investigaran al fotógrafo. Incluso ahora, una parte de él se preguntaba qué demonios quería con el expediente del fotógrafo. Sin embargo, cuando su mano se movió, pasó por alto el informe del modelo que estaba tan seguro de querer y tomó el del fotógrafo en su lugar. La otra carpeta quedó intacta sobre el escritorio. Dee frunció los labios un poco mientras hojeaba las páginas. El historial del fotógrafo era impecable, limpio hasta el punto de ser casi frustrante. Sin escándalos, sin esqueletos en el armario. Solo una vida simple. Como el hijo mayor de la familia, los nombres de sus padres ni siquiera estaban listados en el archivo. Los ojos del joven jefe mafioso se detuvieron brevemente en la sección que enumeraba sus comidas favoritas. Luego, como si tomara una decisión, tomó su teléfono, buscó el número que había guardado la noche anterior y llamó sin dudar. La línea apenas sonó antes de que el otro lado contestara. La voz somnolienta que respondió lo hizo mirar el reloj. Casi las 10 de la mañana, ¿no era así? Esté abajo en 1 hora. Voy a recogerte, dijo, breve y al punto, por pura costumbre. La persona al otro lado, sin embargo, claramente no estaba acostumbrada a órdenes tan secas. ¿Recogerme? ¿A dónde? Espera, ¿quién es este? Para el desayuno, aclaró, aunque solo dijo lo que sintió necesario explicar. Le molestó un poco que la otra persona no recordara quién era, pero lo dejó pasar. Considerando el tono medio dormido de la voz del tipo, probablemente era demasiado temprano para que su cerebro procesara algo correctamente. Curiosamente, en lugar de irritarse, encontró la confusión y la somnolencia en la voz algo divertida. La persona al otro lado todavía sonaba desconcertada, pero Dee no le dio oportunidad de hacer más preguntas. Colgó y volvió su atención a los documentos en su escritorio. El papeleo, que antes le había parecido irritante, ahora se sentía un poco menos molesto. Realmente podía concentrarse en él. Tal vez la sugerencia del fotógrafo de tomarlo con calma y empezar con coqueteo no era tan mala idea después de todo. Comenzaría con un poco de reconocimiento, recopilando información sobre el modelo de rostro bonito. Parecían lo suficientemente cercanos como para que probablemente descubriera algo útil. Dee estaba de notablemente mejor humor, aunque no se daba cuenta de ello. Mientras tanto, su secretaria y los guardaespaldas estacionados cerca intercambiaban miradas silenciosas e inquietas. Las preguntas llenaban sus mentes, pero nadie se atrevía a expresar una sola. Nadie era tan estúpido como para arriesgarse a provocar uno de los infames estallidos de su jefe. Si eso pasaba, no quedaría nadie de pie para calmar la tormenta.